¿qué tal a todos? Y bienvenidos a otra clase más de geografía. Hoy con el video respuesta a la actividad referida a clima y relieve de Europa. Vamos a comenzar compartiendo pantalla y analizando un poco las preguntas que figuran en la actividad para dar respuestas a las mismas y un poco contemplar de qué se trata todo esto. Muy bien, ahí estamos observando la guía, es el trabajo de investigación acerca de las características que posee en este momento, digamos, lo que es Europa, en el relieve y con respecto también al clima. Vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a encontrar una gran cantidad de materiales, pero bueno, la primera pregunta se refiere a la siguiente. Dice, realice una descripción, cuadro, de las diferentes estructuras geológicas de Europa. Bien, esto es muy simple, lo que tenemos que hacer es armar una estructura, una tabla, donde tengamos de un lado estructuras geológicas y del otro lado tenemos los tipos de relieves y vamos a dar una característica de cada uno. Los mismos los vamos a encontrar básicamente también en la descripción. Aquí tenemos un poquito cómo está compuesto el relieve de lo que es Europa, pero bueno, ahí vamos a hablar de justamente corresponde con grupos de macizos, cordilleras alpinas y llanuras. Estos son los tres grandes grupos que vamos a tener y que vamos a tener que darles una descripción. Mismo es bastante fácil de armar y pensar, dicho sea de paso, sabemos que los macizos, como su nombre lo indican, son las zonas más antiguas en la actualidad, son las zonas que más han sido erosionadas y hoy por hoy se encuentran con las alturas más bajas, siendo los relieves mayor antigüedad y también los relieves más bajos. Por supuesto no marco aquí a las llanuras, porque en realidad las llanuras son áreas de acumulación, no corresponden con un relieve desarrollado por movimientos de placas tectónicas, sino más que nada con de acumulación. Bien, pensado de esa forma, aquí tenemos un poco el mapa de las estructuras que deberían lograr figurar en ese cuadro de estructuras geológicas, como pueden ser, por ejemplo, los Alpes, los Pirineos, Cárpatos, el Cáucaso, los Apeninos, bueno, entre los Alpes Dináricos y por supuesto también la península escandinava. ¿Qué tenemos que nombrar aquí? Bueno, básicamente las características que notemos en el mapa. Si tuviésemos que hacer una descripción, diríamos que, por ejemplo, los Alpes, ubicados próximos al centro de Europa, corresponden con 1000 a 4000 metros de altura, correspondiente con la región de los países como por ejemplo que es Italia, Francia, Alemania, Suiza, parte del Liechtenstein, Mónaco también por supuesto, y también Eslovenia. Bueno, si nombrado estos lugares, tendríamos un poquito la conclusión de las características de este lugar. Lo mismo con todos los lugares, tenemos que hacer el mismo efecto. Por ejemplo, aquí separaremos el caso de los Pirineos, separando lo que es, en este caso, Francia, de lo que es España, y en el medio vamos a encontrar Andorra. A eso nos referimos cuando hablamos de hacer una descripción de las áreas, y no, netamente recuerden, no hay que mezclarse demasiado con estos temas, simplemente vemos el mapa y tomamos las descripciones de las mismas. Podríamos decir que la Gran Llanura Europea se caracteriza por recorrer más del 50% de Europa, sobre todo desde la zona oriental, y la misma sin elevar, sin alturas mayores a los 200 metros de altura. Otra vez, vuelvo a repetir, esta información no hay que buscarla en ningún lado, está en el mapa, de aquí figura justamente lo que estamos mencionando. La descripción la hacemos con el mapa, sin más, con eso podemos trabajar como para obtener la descripción de los lugares. ¿Qué caracteriza las llanuras? Bueno, que es un área que se acaba de formar recientemente. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque todos los sedimentos que están cayendo en la actualidad de las montañas, hoy por hoy están construyendo las llanuras. Es decir, si tuviésemos que poner un tiempo actual a esto, diríamos que las llanuras es el ahora, en este momento. Las montañas, estaríamos hablando de ayer, y las mesetas de casi la semana pasada. A eso se refiere con estas estructuras y cómo están armadas a lo largo de todo lo que tiene que ver con los tiempos geológicos de la Tierra. Bien mencionadas estas características, pasemos a la próxima. Dice, ¿qué placas tectónicas participan o participaron en la formación geomorfológica de Europa? Y bueno, a esto nos referimos, ¿no? ¿Qué dio este relieve? ¿Qué hizo que las montañas se encuentren de este lado y del otro lado encontremos prácticamente una llanura? Bueno, si revisamos el mapa de placas tectónicas que tenemos por aquí abajo, notaremos que las placas que están participando son la placa euroasiática y la placa, en este caso, africana. Encontramos que la placa euroasiática, la euroasiática que tenemos por acá arriba, está chocando con la placa africana. Y de esta manera se producen estos elevamientos, estas zonas elevadas, que corresponden con las montañas más altas de Europa. ¿Sí? Acá marcamos el caso de los Alpes, marcando unos 4.807 metros sobre el nivel del mar, y por supuesto el Cáucaso, con nada más ni nada menos, con unos 5.633 metros de altura. Bueno, ahí tenemos un poquito esas características que forman y las placas que están participando, dando origen a las estructuras como las conocemos en Europa. Por otra parte, también encontramos la siguiente característica, pregunta con respecto al clima, ya va a ser, ¿qué es el anticiclón de las Azores y cómo participa en el clima de Europa? Bueno, para eso tenemos que hacer clic en la descripción aquí y vamos a entrar a lo que es el anticiclón de las Azores y nos va a dar un poquito de información sobre estas características. Recordando que los anticiclones son centros emisores de viento
que por supuesto al estar en una zona muchísimo más cálida, al dirigirse esos vientos a Europa, posibilitan un clima muchísimo más benigno, es decir, que le proporciona temperaturas mucho más elevadas a la zona de Europa para que de esta forma los climas, al ser mucho más templados, permitan una mejor calidad de vida. Bien, por ejemplo, aquí como se menciona, el anticiclón de las Azores nos protegerá estos días del aire frío procedente del Ártico que se ha colado hasta Sicilia y que también afecta a Rumania y Grecia. Como vemos, el anticiclón de las Azores, ubicada justamente en la isla Azores, permite que por supuesto ingresen temperaturas mucho más aceptables con respecto a la temperatura y se eviten así, condiciones mucho más gélidas a lo que se refiere en la zona de Europa. Así que respondiendo a la pregunta, ¿qué es el anticiclón? Es un centro emisor de vientos. El centro emisor de vientos nos hace referencia a cómo las masas de aire de la atmósfera se están desplazando de un lugar a otro y en este caso, obviamente, la zona de Europa recibe una gran cantidad de vientos, procedentes de diferentes áreas. El anticiclón de las Azores, al emitir los vientos desde la zona de las Azores, permite que los ingresos de estos vientos también sean mucho más cálidos. Permite que el ingreso de estos vientos sean mucho más cálidos y por eso se modere mucho más la temperatura en lo que es Europa. Y por otra parte, como participa en el clima de Europa, produce este efecto climas muchísimo más benignos. Y si lo tuviésemos que nombrar, diríamos que es responsable del tiempo seco, soleado y caluroso durante el verano. Excepcionalmente también puede ejercer su influencia en el otoño y primavera e incluso en el invierno. En el caso de Europa, el centro del anticiclón se puede situar en el centro del mar Cantábrico, provocando inviernos secos, templados, bloqueando cualquier borrasca existente. Aquí tenemos un poquito estas nociones de las características que suele tener esta presencia del anticiclón, que, vuelvo a repetir, lo que hace es facilitar un poco la vida en la zona de lo que es Europa. ¿Qué es la corriente del Golfo? Es la próxima pregunta, y es muy parecida a la del anticiclón, puesto que se refiere a una corriente justamente de agua, o mejor dicho, una masa de agua que se está desplazando de la zona de lo que es el Golfo de México, transportando agua caliente para justamente evitar el congelamiento de los puertos en las zonas próximas a los mares del norte. ¿Qué significa esto? Que el aporte, ¿por qué es importante? Aquí dice para Europa, porque evita su congelamiento. De hecho, no solo es el anticiclón, sino que la corriente del Golfo proporciona una mejor calidad de vida para los habitantes de Europa y de esa manera también se le proporciona una gran cantidad de mejores condiciones para la temperatura en la zona europea. Próxima pregunta dice, ¿por qué hay actividad sísmica en Europa? ¿Qué áreas presentan mayor actividad sísmica? Para eso nos vamos a dirigir directamente a nuestro mapita de aquí abajo que nos indica los puntos calientes, digamos, donde se encontrarían las actividades sísmicas más intensas por supuesto, y que presentan riesgo sísmico. Y si nos acercamos vamos a notar que la zona de Roma, la zona de Skopje, Estambul y Ankara, ya estamos yendo un poquito más a la zona de Asia, pero toda esta zona de aquí no se presentaría cierta condición para la actividad sísmica. ¿Por qué sabemos esto? Porque habíamos hablado que anteriormente la zona de montañas coincidía con el choque de placas. Justamente a eso se refiere. Las zonas que se encuentran en actividad corresponden con zonas que en este momento presentan cierto choque de dos litósferas que están colisionando y que por supuesto producen estos grandes movimientos y riesgos sísmicos. Estas son las áreas que presentarían esto. ¿Por qué actividad sísmica? Porque se encuentran placas colisionando, se encuentran en una zona de convergencia y la misma nos presentaría entonces una actividad bastante importante con respecto a los sismos. Y por otra parte dice acá, ¿de qué áreas presentan mayor actividad sísmica? La respuesta la encontraríamos aquí, ¿no? Hacia lo que sería Europa oriental, próxima a la zona de lo que es Grecia y la zona de lo que es Turquía. Obviamente Italia presenta sus grandes niveles, pero no es tan importante como los otros lugares. Vamos a encontrar algunos focos aislados por ahí, pero con bastante importancia. Y por supuesto la zona de Islandia también tiene su importancia, pero en realidad es otro tipo de actividad sísmica, puesto que es una isla volcánica desarrollada desde lo que es la cordillera atlántica, que tiene que ver con las dorsales atlánticas que se van formando, que provienen mismo de lo que es la dorsal que se ha desarrollado con la separación de los océanos. Próxima pregunta. Describa el clima de Europa, qué características tiene cada uno, qué países corresponden con cada uno. Esta pregunta también tiene respuesta en el próximo mapa, lo vamos a encontrar aquí abajo. Se habla de por lo menos una variedad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 variedades climáticas, haciendo referencia un poquito a la insolación y por supuesto a las grandes alturas. ¿Qué sabemos de esto? Muy simple, vamos a encontrar que cuanto más próximo estamos a la zona ecuatorial, cada vez que nos acercamos
acercamos más a las zonas de mayor insolación, las temperaturas son muchísimo más elevadas. Mientras que más nos acercamos a las zonas árticas o polares, en este caso del Polo Norte, las temperaturas se vuelven mucho más gélidas. Sin embargo, fíjense aquí, nos encontramos en una zona donde estamos más cerca de la zona ecuatorial, pero con temperaturas bajas. ¿Por qué es esto? Bueno, esto tiene una razón y se debe a que la zona se encuentra próxima a grandes alturas. Si lo analizamos con el mapa de relieve, vamos a notar que justamente las alturas lo que producen, fíjense las alturas que están próximas de los 2.000 a 4.000 metros de altura. Sabiendo esto ya reconocemos algo, cuanto más altura, menor es la temperatura. Eso se debe justamente a un efecto producido por la ausencia justamente de atmósfera, no se puede guardar calor y de esa manera cada 180 metros la temperatura disminuye 1 grado. Por eso, por más de que nos encontremos en una zona mediterránea, podemos encontrar así esta zona que se llama alta montaña, que hace referencia a, evidentemente, un clima muchísimo más frío. Puede que la temperatura sea de 20 grados, pero aún así, en altura, la temperatura, si ese lugar presenta 4.000 metros de altura, ya pueden hacer la cuenta, imagínense cómo va a disminuir la temperatura cada esos 180 metros que entran en esos 4.000 metros de altura. ¿Qué características tiene cada uno? Bueno, los climas se caracterizan por lo que estoy mencionando. Sus niveles de precipitaciones, por ejemplo, aquí tenemos la zona mediterránea que nos presenta un clima de tipo templado, el templado mediterráneo, que hace referencia a temperaturas que van desde los 15 grados hasta los 20 grados de temperatura. Promedio, recuerden que estamos promediando. Y que esta situación se caracteriza por algo muy interesante, que son los veranos secos. Los veranos secos que van a ser característicos de la zona del Mediterráneo y que por supuesto también dan un gran beneficio turístico a la zona. Ahora, continuemos. Vamos a tener también otros climas que pueden ser, por ejemplo, el tipo continental, que son templados continentales, que se refieren a las zonas con mayor amplitud térmica. ¿A qué se debe esto? A la ausencia de agua. Fíjense, aquí nos encontramos próximos a la zona del Atlántico y cuanto más nos adentramos al continente, evidentemente muchísimo menor es la cantidad de agua que podría aportar, fíjense, estos vientos del Atlántico, no terminan por llegar básicamente a todo lo que es el interior de Europa. Y estas zonas se van a caracterizar entonces por un periodo de una menor cantidad de precipitaciones en la época de lo que es invierno. No quiere decir que no llueva, quiere decir que llueve menos, por supuesto. Y ahora analicemos esto. Fíjense, tenemos el templado oceánico. ¿Qué significa eso? Que está muy próximo al océano y obviamente los vientos ingresan con una gran facilidad. ¿Qué significa eso? Que bueno, el periodo de humedad es prácticamente constante a lo largo de todo el año. Y nos da la característica típica de la zona, por ejemplo, de lo que puede ser la zona de Gran Bretaña, la zona de Londres, siempre agobiada por esa gran cantidad de lluvias y neblina que van a ser constantes. Aunque recuerden también, ahí está asociada la corriente del Golfo, que atrae también una gran cantidad de temperatura que obviamente evapora el agua. Las características principales también de estas zonas oceánicas es la ausencia de amplitud térmica, es decir, hay amplitud térmica, pero es excesivamente baja. ¿Por qué? Porque como mencionamos antes en los videos anteriores, el agua es un moderador de temperatura. Cuanto más agua hay, menor es el cambio con respecto a la atmósfera y más se conserva esa temperatura a lo largo de la jornada. Luego tenemos el continental extremo, se refiere a una zona por supuesto que es más continente que océano y por supuesto presentará esos grandes niveles de amplitudes térmicas, es decir, una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche propiamente dicho, y también la ausencia de precipitaciones casi será constante. Sin embargo, fíjense que la mayoría del área siempre presentará vegetación. La pregunta es ¿por qué si no llueve nada? Bueno, la pregunta está resuelta en la misma forma. Es decir, las precipitaciones pocas que caen también se mantienen y no se evaporan porque la temperatura es muy pero muy baja. Eso va a dar el origen a una gran cantidad de vegetación de tipo herbácea que, bueno, va a conservar su color verde a lo largo de mucho tiempo. No obstante, las precipitaciones son muchísimo más bajas que en la zona del templado continental. Finalmente nos encontramos en la zona de lo que es polar, obviamente es un clima extremadamente frío, son climas extremos donde las temperaturas son excesivamente bajas y producto obviamente de la falta de insolación. Ahí las precipitaciones van a ser de carácter sólido y por supuesto también nos vamos a encontrar con ausencia de humedad, producto de que obviamente la humedad se congela instantáneamente, así que no hay humedad ambiente. Curiosidades también de todo esto, vamos a reconocer que la zona de alta montaña también ubica un lugar próximo a la zona del océano glaciar ártico, que obviamente hace referencia también a que las temperaturas no solamente van a ser bajas por latitud, sino que también van a ser bajas por altura. Imagínense el frío que pueden llegar a ser en estas áreas. Próxima y última pregunta, dice, ¿qué biomas posee Europa? ¿Con qué países corresponde cada uno? Bueno, esto es muy simple de resolver, puesto que en realidad todos los biomas corresponden con un tipo de clima. Por ejemplo, si nos vamos con el clima frío de alta montaña, encontraríamos la zona rodeada por una gran cantidad
de estructuras coníferas, un bosque de pinos. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque justamente la cantidad de precipitaciones son lluvias de tipo orográficas, lluvias producto del choque de los vientos con respecto a la montaña, es decir, el viento a medida que empieza a ascender se condensa y precipita. Vamos a tener entonces que en la gran mayoría de los lados donde los vientos están dejando sus precipitaciones, va a producir una presencia de una gran cantidad de bosque de coníferas, bosque de pinos. Bien, así pensando que el bioma es simplemente la flora y fauna adaptada a las condiciones climáticas y geológicas, lo que obtendríamos sería como un resumen la zona de, por ejemplo, el bioma de taiga, ubicado en la zona de Escandinavia. Bien, en sí Europa presentaría una cierta variedad de climas, siendo por ahí los más importantes los que se han mencionado, pero bueno, si queremos ponernos mucho más específicos, tendríamos algunos, en este caso, algunas pasturas y sabanas inundadas, también muy próximas a la zona de lo que puede ser Rusia. Tendríamos también algunos bosques de coníferas, por supuesto, como ya les mencioné, en la zona más escandinava, que va a ser como lo más común para encontrar. En la zona próxima al Mediterráneo, más adentrándonos al interior de lo que puede llegar a ser Europa, nos encontramos algunas estructuras xerófilas, donde teníamos como un pequeño parque xerófilo, lo que se entiende como biomas secos, o arbustos xerófilos, que son comunes en la zona del Mediterráneo, con grandes espinas como característica. Y por supuesto, como ya se mencionó, el bosque boreal o taiga en las zonas ubicadas próximas a las zonas de mucho frío y grandes precipitaciones. Estas ubicadas obviamente en la zona próxima a Islandia, por ejemplo, y las zonas escandinavas. Bien, con eso llegamos al último grupo de preguntas aquí de Europa, con las respuestas a cada una de las mismas. Así que, sin más, esperamos que hayan disfrutado del video y nos vemos en la próxima.